Como les decía, el Sermón del Monte es un sermón amplio, es un sermón muy famoso. Personas creyentes y no creyentes citan el sermón. Hay películas donde se habla bastante del Sermón del Monte, sobre todo, por supuesto, las que refieren a nuestro Señor Jesucristo. Y este Sermón del Monte es un sermón que debe ser muy comprendido y estudiado por los creyentes. Si alguien cree que el Sermón del Monte no es tan importante para su vida, yo espero que esa convicción sea cambiada en este tiempo y pueda apreciar cuán relevante es conocer todo ese sermón. Es un gran sermón y yo quiero que leamos, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. No vamos a leer todo el Sermón del Monte hoy día, pero vamos a leer la primera parte fundamental del sermón, que son las bienaventuranzas. Y dice en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12 lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Sermón del Monte ha sido importante a través de la historia de la iglesia. Cuando usted estudia un poco la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que los periodos importantes de avivamiento de la iglesia, el Sermón del Monte ha tenido un rol preponderante. Este sermón habla de los hombres arrepentidos, habla del fruto del arrepentimiento. La primera parte, las bienaventuranzas, habla de ese cambio profundo que se produce en el corazón de un hombre y de una mujer cuando Cristo llega a su vida. Esa penetración del reino transforma el corazón y transforma la justicia de aquel hombre. Aquellos hombres y mujeres son realmente diferentes después de que la gracia del Señor llega a sus vidas. Describe entonces a una comunidad, a un pueblo, a un hijo de Dios, a un pueblo de Dios que es realmente transformado cuando la gracia del Señor Jesucristo llega a su vida. Por eso, cuando miramos esto, vemos este sermón como una distinción entre su pueblo y quienes no son su pueblo. Si miramos en qué debe verse diferente el pueblo de Dios en muchos sentidos del pueblo que no es pueblo de Dios. Por eso, si podemos ver un texto central dentro de todo el sermón del capítulo 5 al capítulo 7, está en el capítulo 6, verso 8, donde dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. No existe un párrafo en el Sermón del Monte donde no se delinee, donde no se haga una división entre lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. En cada párrafo de ese sermón se distingue entre lo que Dios llama fruto de la gracia de Dios en la vida y aquellos que no tienen la gracia de Dios en sus corazones. Por eso el sermón es relevante, porque retrata la conducta de que Jesús espera de su pueblo. Y no conducta desenfocada y desconectada de la gracia que obra en la vida de los creyentes, sino plenamente conectada como fruto de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver a los discípulos
siendo confrontados con este llamado a este cambio de su corazón y de sus motivaciones, pero también vemos cómo estos creyentes se deben relacionar en su vida pública, en las relaciones con sus congéneres, mostrando misericordia, trabajando por la paz, siendo perseguidos mientras lo hacen, actuando como sal, dejando brillar la luz de Cristo en este mundo, amando, sirviendo a los demás, incluso amando a sus enemigos, dedicándose sobre todas estas cosas también a extender el reino de Dios en este mundo. Por eso cuando vemos el Sermón del Monte, vemos a la iglesia. Vemos a la iglesia renovada y restaurada por la obra de Jesucristo. ¿Qué vamos a ver en este sermón? Vamos a ver el carácter del cristiano, vamos a ver la influencia del cristiano, vamos a ver la justicia, la piedad, la ambición que debe tener el cristiano, las relaciones que debe sostener y cómo debe sostenerlas, y cómo debe entregar su vida el cristiano durante la peregrinación de este mundo. El Sermón del Monte se divide entonces en dos etapas, dos partes principales. Una de ellas, las bienaventuranzas, que muestran el carácter del creyente, y luego toda la expresión de ese carácter en el mundo. Vamos a ver 8 cualidades que pueden ser vividas por los creyentes, estándares que claramente entrega Cristo para cada uno de sus hijos. Y dice, esto quiero que quede claro, hermanos, no está diciendo que quien viva de esta manera va a ser salvo, sino lo que enseña en las bienaventuranzas, que quienes son salvos viven de esa manera. Por eso, hermanos, cuando un creyente abraza a Cristo y abraza el Evangelio, su vida va a ser identificada como un discípulo de Cristo. Si usted tiene duda de cómo reconocer un creyente, usted va a poder observar esas 8 cualidades y se va a poder dar cuenta si aquel creyente es lo que dice ser. Y es un llamado también a entender que las bienaventuranzas no están por separado. Las características que vamos a ver en las bienaventuranzas son todas un paquete. Alguien no puede decir, no, yo soy manso, pero no soy pobre de espíritu. No, yo padezco, pero no puedo llorar. No, las bienaventuranzas son tal como vemos el fruto del Espíritu, como el fruto unificado de Dios en nosotros. Las bienaventuranzas nos van a mostrar el fruto de Cristo en la vida de los creyentes. Como les decía, hermanos, el Sermón del Monte es muy conocido, pero lamentablemente es poco comprendido, y porque es poco comprendido, también claramente es poco obedecido. Entonces, hermanos, el Sermón del Monte va a mostrar también cuál es el lugar de las obras dentro de la vida cristiana. Porque tenemos en este sentido 2 miradas respecto de la vida cristiana. Hay algunos que dicen, no, la salvación es por obras, y exacerban que el hecho de ganarse el cielo es a través de nuestros comportamientos. Pero por otro lado tenemos otro extremo donde dice, no, la salvación es solo por la fe, y desestiman el lugar que las obras tienen. Nosotros sabemos que la salvación es por la fe. La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en Cristo? La Biblia dice que si tú has creído en Cristo, eres salvo tú y serás salvo tu casa cuando predicas el Evangelio. ¿Y eso es todo? No, no es todo. Porque el Evangelio, la palabra de Dios también nos dice que además de ser la salvación por la fe, como lo dice Pablo, por ejemplo, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe. Es el mismo apóstol que dice que la salvación es por fe. En el verso siguiente, en el verso 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no somos salvos por las obras, pero el que es salvo obra de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Sermón del Monte
no puede ser visto entrar al Sermón del Monte en un texto. Tú tienes primero que entender todo el sermón globalmente para luego ir desmenuzando cada punto, porque si no entendemos el mensaje principal del sermón, podemos errar y caer o en legalismo o caer en libertinaje. Y por eso el Sermón del Monte comienza con una de las frases que para mí son muy importantes. En el capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Si hay algo que tenemos que reconocer nosotros como hijos de Dios, que necesitamos ser enseñados. Porque a pesar de que hay cosas que podemos entender y comprender y racionalmente hacer cuerdas y tomar decisiones relativamente buenas, muchas veces en nuestra vida somos enfrentados a decisiones y a situaciones que nos demandan mucho más allá de lo que nosotros somos capaces. Y Dios sabe eso. Y para prepararnos para los desafíos de esta vida, Dios viene a nuestra vida a enseñarnos. Y para mí es muy especial ver esta escena, porque este sermón comienza de una manera muy particular. El Sermón del Monte comienza cuando Cristo mira a la gente, mira a las personas. Es como si Dios hoy día nos estuviera mirando. Si estuviésemos aquí sin Cristo, Él nos estaría mirando. Porque dice la Biblia que Él miraba a la gente, la observaba y miraba y decía: esta gente está como ovejas sin pastor, cuando miraba al mundo. Dios tiene compasión de las personas y de esa manera tenemos que mirar nuestra sociedad. La gente está comprando, vendiendo, dándose en casamiento, haciendo muchas cosas. Y tenemos que mirarlos y darnos cuenta, como Cristo lo hizo aquel día, que aquellas personas están como ovejas sin pastor. Y es hermoso darse cuenta que el Señor Jesús consideró sus vidas. Y Él subió a un monte. Aquel día Él se elevó a un monte y Él se sentó. Cada aspecto de esto es importante, hermano. Quiero que usted se dé cuenta que cada palabra que está en la Biblia no es por azar. Cada texto, cada párrafo está puesto ahí con un sentido. Quiero que usted note lo siguiente. ¿Dónde fue dada la ley a los hombres? En un monte. La ley fue entregada a Moisés en un monte. Y el Señor Jesús, para entregar una interpretación y la interpretación correcta de la ley del decálogo, Él vuelve a subir a un monte, porque el Sermón del Monte es una aplicación práctica, vivida desde el corazón a la práctica de toda la ley de Dios. Y ustedes van a ir identificando esto a medida que vayamos avanzando. El Señor Jesús, dice la Biblia, que se sentó. ¿Por qué no lo dijo parado? ¿Por qué no se paró? Yo me hubiera parado en el monte y le hubiera gritado fuertemente a la gente y hubiera predicado. Él se sentó. ¿Por qué? Para quienes no lo saben, en la cultura judía, cuando un rabino, cuando un maestro hablaba con la gente caminando, eso era considerado una conversación informal. Pero cuando un rabino, un maestro, se sentaba, era cátedra. Y la gente debía considerar ese llamado como algo oficial. Aquel día Jesús no se quedó parado. El Señor de los cielos se sentó para hablar como si hablase desde su trono. Le habló a la gente y le habló a su pueblo. Y qué hermoso como el texto dice ahí, que la gente estaba mirando. Ahí estaba en torno a Jesús, esperando alguna ayuda. Recuerden que la gente andaba siguiendo a Cristo por los panes y los peces, muchos de ellos. Pero también cuando los discípulos vieron a Jesús, ellos se acercaron. Los discípulos se acercaron a Jesús y Él, abriendo su boca, les enseñó. ¿Cuál es el contexto entonces de este sermón? Vamos a ver tres contextos. Primero, el bíblico. El bíblico. Quiero que usted se dé cuenta de lo siguiente. 400 años habían pasado desde el profeta Malaquías hasta que Dios comenzó a hablarle nuevamente a su pueblo. El contexto bíblico del mensaje de Jesús es 400 años de silencio que son rotos por la palabra del Dios de los cielos encarnado en la tierra. Dios no les habló por 400 años.
Y en el momento que él da el mensaje público más importante que él da, él comienza y da este sermón. Por eso no es cualquier sermón. Tenemos al mejor dando el mejor sermón. Y yo quiero que usted lo aprecie. ¿Para qué? Para que en estas semanas usted estudie el sermón. Que no llegue el próximo domingo sin haber leído profundamente el Sermón del Monte. Porque tenemos al mejor predicador, que no es Arturo Valdebenito ni ninguno de esta tierra, sino que tenemos al propio Señor Jesús dando el sermón más hermoso que alguien pueda escuchar. Tenemos el mejor sermón dado por el mejor predicador. Y en ese contexto, hermanos, se está cumpliendo frente a ellos todo lo que ellos esperaban ver. Todo lo que las profecías decían se estaban cumpliendo aquel día. Por eso, si usted se da cuenta, Mateo capítulo 1 comienza dando la genealogía de Jesucristo, diciendo que era hijo de David, hijo de Abraham, y dando todos los detalles para que el pueblo entendiera quién era Él. Si ¿de quién habla la Biblia, hermanos? De Cristo, de su plan. Habla de nuestro Señor para que le conozcamos. Y aquel día Él se está parando frente a ellos y citando cosas del Antiguo Testamento para que ellos entendieran y pudieran comprender en lo más profundo de su mente y de su corazón cuál es el mensaje de Dios para su pueblo. Usted se va a dar cuenta que el Evangelio de Mateo es el Evangelio que más cita al Antiguo Testamento para poder respaldar el cumplimiento de todas las profecías. Por eso este no es cualquier mensaje, no es cualquier sermón. Pero también hay un contexto político, hermanos, y esto quiero que usted ponga atención. ¿Qué esperaban los judíos que fuera el Mesías? Un libertador político. Ellos esperaban un libertador político militar, alguien que les devolviera la gloria que tuvieron como nación hasta antes de la caída, hasta antes de la dispersión, cuando fueron botados por los babilónicos, por los asirios y los babilónicos. Ellos querían recuperar la gloria de los reinados cuando estuvieron con Salomón, cuando estuvieron con David. Eso esperaban ellos, ser liberados del imperio romano y al mismo tiempo recuperar el nivel de gloria y vida como nación que ellos tenían. Ellos querían ser la máxima potencia mundial. ¿Por qué? Porque habían algunas promesas que ellos malinterpretaron de que ellos serían una gran nación. Y eso querían ellos. Sin embargo, hermanos, Cristo no vino a eso. Cristo vino con otro mensaje. Cristo vino a cambiar la situación de ellos desde su corazón. Como Dios viene a nuestras vidas. Y eso tenemos que entender. Dios no viene a renovar completamente nuestra estadía en este mundo. Me refiero a lo material. Dios viene a renovar lo más terrible que tenemos nosotros, que es nuestro propio corazón. Y desde nuestro corazón cambiar nuestra vida. Eso es lo que el Señor venía a hacer, pero ellos esperaban un revolucionario. Ellos esperaban a alguien que golpeara la mesa, que levantara, que fuera. A lo mejor, si estuvieras acá, la gente estaría pensando que él estuviera ahí liderando las marchas en la calle y protestando y quemando neumáticos, haciendo algo para cambiar la situación. Es muy singular este mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Cristo exalta, el hombre menosprecia. Y lo que Cristo detesta, el hombre, el mundo alaba. Este sermón es un mensaje contracultural, hermanos. Es un mensaje totalmente opuesto a la cultura reinante en ese tiempo. Y usted se va a dar cuenta que es totalmente contrario a la cultura reinante en nuestro mundo, hoy día. Es un mensaje que va en contra de lo que la gente espera. Pero los creyentes, cuando aman su palabra y se dan cuenta de lo que este mensaje dice, usted va a empezar a enamorarse de este sermón y va a encontrar preciosas las palabras del Señor. Pero también tenemos un contexto religioso. ¿Cuál es el contexto religioso? Habían 4 tipos de grupos religiosos en ese tiempo. 4 tipos. Pon por favor, hay una imagen de una cruceta que está la siguiente. Esa. 4 tipos de religiosos. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Y quiero hablar porque es importante que nos demos cuenta cómo eran estos tipos de religiosos.
¿Cuáles eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que hacían énfasis en cumplir al pie de la letra la ley, eran legalistas. Además de cumplir la ley, ellos se habían inventado un montón de rituales y comportamientos. Es como si dijéramos hoy día, venga con falda, no se corte el pelo y que no se pinte, y un montón de reglas y un montón de otras que nosotros podemos inventar. Y el no cumplir aquellas reglas y hacer énfasis en ellas traía un cierto estatus espiritual. Los que cumplían aparentemente todas esas leyes eran más espirituales y los que no la cumplían no eran espirituales. Pero también por el otro lado de la vereda estaban los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los liberales. Los saduceos eran los liberales, aquellos que rechazaban toda tradición, toda regla. Ellos no creían en eso, no creían incluso en varias partes del Antiguo Testamento. Ellos no creían en la vida eterna, ellos creían que se morían y se acababa todo. No creían en los ángeles y su énfasis era vivir el presente de la mejor manera posible, porque si Dios los va a juzgar un día, ellos tienen que vivir de la mejor manera. Estaban también los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios, hermanos, eran las personas que se separaban de la sociedad para no contaminarse. Esos que no querían mezclarse con nadie. ¿Para qué? Para no contaminar su culto, su vida y su familia. Y estaban los celotes. ¿Saben quién eran los celotes? Eran los que tenían la religión pero con activismo político. Sus creencias les llevaban a tomar a ellos las armas para defender sus creencias. Imagínense, hermanos, en ese contexto llega Cristo. 4 grupos religiosos, cada uno tirando hacia su lado, y Cristo llega al centro. Los fariseos eran los que decían, no, vamos para atrás, la ley, vamos para atrás. Los saduceos, no, vamos hacia adelante, vivamos la vida como nosotros queremos para adelante. Los esenios, vámonos para afuera. Los celotes, vámonos en contra. Así estaban. Imagínense, los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, los esenios eran separatistas y los celotes activistas. ¿Cómo Dios va a tratar tan diferentes miradas del mundo? Tal como lo hace hoy día, por medio de su palabra. El mensaje de Cristo responde a cada uno de ellos. Y esto es muy importante, porque había gente no creyente, pero había gente creyente, religiosa, que miraba la vida de esta manera. Y a veces puede pasarnos a nosotros, hermanos, que podemos estar mirando la vida como creyente de alguna de estas maneras. O a veces somos un poco fariseos, o a veces somos un poco saduceos. O de repente nos ponemos esenios y no queremos contaminarnos con nadie. No voy a invitar a nadie porque estos hermanos son muy pecadores a mi casa. Entonces yo voy a proteger a mi familia, no invito a nadie. Me pongo escenio, o me pongo celote, pastor, tenemos que salir a las calles, vamos a quemar neumáticos, que la ley de aborto y que demos vuelta al gobierno. Y así andamos. Pasa, ¿no? Por eso Jesús llega. Como Jesús llega hoy día a nuestro mundo. Jesús llega a nuestra cultura. Una cultura que diría es tanto más compleja que esta. Jesús le responde algo a ellos. A los fariseos el Señor les dice, fariseos, la verdadera espiritualidad no consiste en lo externo, no consiste en la práctica religiosa de las leyes, sino en el amor en tu corazón, sino que tú ames a Dios y ames a tu prójimo. Y eso es un corazón transformado. Eso Jesús viene a decirle en este sermón a los fariseos. ¿Qué le dice a los saduceos? Hey, saduceos, no es solo racionalidad, no es solo lo lógico. Necesitas una vida de fe, necesitas creer en mis palabras. Y le dice a los esenios, hey esenios, la piedad comienza del corazón. Tu problema no está de lo que viene de afuera, el problema es lo que está desde adentro. Lo que desde adentro sale, eso contamina al hombre, no lo que está afuera. No te apartes de los demás, ámalos, sírvelos. Y el Señor le responde a los celotes que la revolución no se causa al levantarse en armas. La revolución se desarrolla cuando hay corazones que alaban y adoran a Dios con todo. Cuando hay vidas transformadas. Cuando se produce una revolución en una sociedad.
Cuando el pueblo de Dios adora a Dios con toda su vida. Porque cuando el pueblo de Dios adora con toda su vida cambia. Y eso es lo que afecta a la sociedad. Porque el cambio del pueblo de Dios, el carácter del pueblo de Dios transformado, hace que la gente de la sociedad y del mundo quiera lo que nosotros tenemos o se sientan juzgados por lo que nosotros creemos y vivimos. Por eso es tan importante el Sermón del Monte para nosotros. ¿Qué podemos ver entonces en este sermón? Donde no hay un corazón recto, no hay una vida recta. Donde no hay una vida recta, podemos concluir que no hay un corazón recto. Por eso hay una relación tan profunda entre la fe y las obras. Por eso, hermanos, este sermón no lo puede dar cualquiera. Y tenemos que darle las gracias al Señor porque Cristo mismo lo dio. Cristo nos enseñó esto. Cristo nos está hablando. Él vino y se subió a ese monte para entregar entonces sus palabras. Y aquellos que escucharon el sermón eran las multitudes que estaban sin pastor, pero también sus discípulos. ¿Cómo nos damos cuenta que eran sus discípulos? Porque cuando Él subió al monte, ellos le siguieron. Tal como dice la Escritura en Juan capítulo 10, versos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús una vez más entonces entrega este sermón para personas necesitadas, como nosotros. Yo pido y ruego a Dios, hermanos, que en estas semanas tú te metas en las Escrituras. Tomes el sermón del monte, ores, medites, porque hemos visto y yo he visto en la historia y he visto en vida de muchas personas cómo este sermón impacta el corazón. ¿Va a ser contracultural? Sin duda. ¿Es locura para los que se pierden? Sin duda. Pero para los hijos de Dios, ¿qué es? Poder y sabiduría de Dios. Eso es para nosotros. Yo quiero pedirles a ustedes, hermanos, que oremos y que en esta semana este sermón sea su comida. Yo sé que usted puede tener sus devocionales, pero yo le pido que usted se tome un tiempo de oración y de estudio para que cuando llegue el domingo, lo que Dios pueda hablarle adicionalmente de la predicación de su siervo sea el agregado, no sea todo. Yo anhelo que Dios le hable a usted. No se quede con lo que aprende un domingo en la mañana, sino que apasionese por el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos ya están entusiasmados con el sermón? ¿Sí? Del monte. ¿Se entusiasmaron? Aprécienlo. Mire si de repente en usted sale una actitud celote, sale una actitud saducea, sale una actitud farisea o esenia. Porque de verdad me doy cuenta, y examinando mi propio corazón, yo me doy cuenta cómo me he movido muchas veces con actitudes en este sentido. Y el sermón del monte me vuelve a centrar en el Evangelio, en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. ¿Cuántos lo han recibido?